Bienvenidos a este webinar sobre Big Data y presentaremos contenidos interesantes acerca de Big Data y el impacto que va a tener en las finanzas y también los programas que hemos presentado, que estamos preparando para dentro del Instituto de Estudios Financieros. Soy Eloy Noya, el director de Innovación y Tecnología del IEF, y ya sin más dilación, pues presento a Andrea Cachapalla, que es el director de estos programas de Big Data, pues para que introduzca la sesión. Adelante, Andrea. Gracias, Eloy, y gracias al Instituto de Estudio Financiero que nos brinda esa oportunidad, ¿no?, de explicar un poco qué es el Big Data, cómo está impactando en el sector financiero y además también, ¿no?, que nos brinda la posibilidad de aprender de esos temas en breve, ¿no? Conmigo, bueno, me presento, yo soy Andrea Cachapalla, soy director de Data Analytics en Everis. Llevo prácticamente toda mi vida en el ámbito del dato, de la analítica avanzada y del Big Data. Y bueno, y veremos hoy en la sesión donde me acompaña Marc Sangüesa, que es el manager de lo que es el Centro de Inteligencia Artificial de Everis para el grupo NT Data, es decir, a nivel mundial. También está con nosotros Marc García, que es un manager de Data Analytics, principalmente con recorrido en Europa, y por lo tanto, pues la sesión de hoy pues irá de eso, de ver un poco qué es el Big Data, de ver cómo se está cambiando. Marc al final nos explicará un poco cómo el Instituto de Estudio Financiero nos brinda la posibilidad esa, ¿no?, de aprender y que por lo tanto mejorar nuestros conocimientos, el impacto que podamos dar en la parte de en los trabajos que estemos haciendo alrededor del sector financiero, o también aumentar el grado de empleabilidad, ¿no?, en este tipo de tecnologías. Así que nada, con el espíritu de no alargarnos, ahora le daré paso a Marc Sangüesa para que empiece, pero sí os invito a lanzarnos preguntas por el chat. En la última parte del webinar intentaremos responder a todos, a cada una de ellas. Así que nada, Marc, te dejo paso y vamos a ello. Venga, pues empecemos. Vais a ver que intentaré en las primeras slides hacer un poco de spoiler. En esta primera parte lo que os voy a contar es a nivel de contenido que vamos a ver en el curso y por qué el Big Data ha representado un cambio en el contexto del sector financiero, pero también en muchos otros ámbitos. Todos somos conscientes de que a día de hoy todas las empresas aspiran y quieren tener datos y retenerlos de su entorno, de sus clientes y, en fin, para conocer mejor ese contexto. El motivo es que esos datos tienen valor. Como mejor conocen todo lo que está en su entorno, esas empresas son más competitivas y, en el fondo, mejores a la hora de prestar servicios y posicionarse en el mercado. Eso aplica en el sector seguros, en el sector bancario y en cualquiera de ellos. Obviamente, siempre los bancos, por ejemplo, en el sector financiero, han querido disponer de información de sus clientes. Para ello, tienen que evaluar los riesgos. Igualmente, en el sector seguros, a la hora de hacer una póliza o responder a determinadas acciones. Eso es extrapolable a retailers que quieren conocer también bien cuáles son sus clientes, cuáles son sus características y por eso pues generan esas tarjetas de fidelidad que todos tenemos. En la industria, las empresas quieren conocer sus procesos, quieren monitorizarlos, quieren disponer de dispositivos de IoT ahí para poder tener esa información, hacer mantenimiento predictivo y, en el fondo, también eficientar y mejorar todo lo que los envuelve. Por lo tanto, el dato es clave, todo el mundo tiene valor y todo el mundo, lo quiere tener. Pero no solo tener, la parte diferencial, el salto se da cuando muchos de estos negocios no solo mejoran con el dato, sino que no son entendibles sin el dato porque se construyen alrededor de él. Como ejemplos, hemos seleccionado algunos ilustrativos, podríamos hablar de otros, pero hay un montón, por ejemplo, de servicios a nivel de agregación de viajes, de seguros, de agregadores varios, que básicamente su negocio
pasa por intermediar entre clientes potenciales y operadores que ofrecen estos servicios, y su intermediación se basa en disponer de esa información. También encontramos un salto diferencial, por ejemplo, en retailers, donde no solo intentan conocer bien ese cliente mediante esa tarjeta de fidelidad que antes comentaba, sino que es que lo conocen perfectamente, porque cualquier interacción se realiza a través de sus portales y con total conocimiento. Es decir, no sabe mi supermercado qué me he llevado en mi carrito porque he pagado con mi tarjeta de fidelidad el día que no me la dejo. Saben por los productos que he navegado, por qué frecuencia, con qué recurrencia, cuándo clico en un anuncio o clico en otro, cuándo salto de un producto a otro. Eso da un conocimiento del cliente a un nivel muy superior y, por lo tanto, una capacidad de negocio alrededor de él totalmente diferencial. Otros operadores en este mismo sentido, pues, podríamos hablar, por ejemplo, de Google, de Facebook, de Twitter, son redes sociales, incluso si pensamos en Google, en servicios, por ejemplo, de correo, donde básicamente se ofrecen servicios gratuitos basados en disponer y conocer ese usuario. En el fondo, el negocio está en poder customizar determinada oferta, anuncios, pop-ups, lo que sea, alrededor de, digamos, personalizar individualmente esa necesidad. Y también incluso operadores que pueden intermediar, por ejemplo, o tecnológicos, dispositivos que todos tenemos en el bolsillo, como teléfonos móviles, Apple, Google Pay, donde realmente intermedian en esas operaciones y, por lo tanto, nos conocen, porque esas operaciones pasan a través suyo. ¿Por qué esto ha pasado en estos últimos 10, 15 años y no pasó hace 25? Tecnológicamente, el Big Data ha eclosionado en este periodo y lo ha hecho dándonos una capacidad de almacenar y de generar, o sea, de generar y de almacenar esa información brutal, también de procesarla. Para aterrizar un poco esta idea, me gustaría hablar, no sé si conocéis el tema de las Vs del Big Data, pero no quiero profundizar en ello, pero servirá como demotécnica y hablaremos de volumen, velocidad y variedad, porque alrededor de eso yo creo que poder explicar cuál ha sido ese cambio de paradigma. El hecho de poder almacenar grandes cantidades de volumen, de datos, viene dado por soportes tecnológicos que nos han permitido un almacenamiento distribuido, una escalabilidad horizontal, unas tecnologías que han roto esa barrera. No almacenamos los datos con un propósito concreto, obviamente los vamos a utilizar, pero tenemos la capacidad de almacenarlos por si nos son útiles en el futuro. Simplemente, antes no era posible almacenar cuál era la navegación de un usuario a través de un portal web, sea de una entidad bancaria, de un retailer o de cualquier tipo. Simplemente almacenábamos cuándo hacía una acción, cuándo realmente esa persona compraba el producto o se interesaba, digamos, clicaba, pero no veíamos por dónde navegaba y sabíamos ese histórico, porque no era posible almacenarlo. Ahora sí. Otro cambio de paradigma, también dado por la tecnología, será en la velocidad. Antes había un tiempo importante entre que se recolectaba el dato, se almacenaba, se procesaba, se generaba el valor, se tomaban las decisiones normalmente manualmente. Todo este tiempo se ha comprimido muy intensivamente y somos capaces, la tecnología nos habilita para poder ubicar los anuncios en tiempo real en una página en función de la navegación que está haciendo el usuario en ese momento. Eso también, digamos, esa reducción de tiempos también habilita unas capacidades de negocio y genera unas posibilidades que 10 años atrás, 15, no eran imaginables. Y una tercera idea en la que me gustaría comentar es alrededor de la variedad de los datos. Normalmente siempre pensamos en datos tabulares, en tablas de datos donde vemos características de esas personas o de esos productos o datos que queremos analizar. Ahora tenemos la posibilidad de trabajar con datos que hasta ahora eran opacos para nosotros, textos, comentarios
opiniones, valoraciones que se pueden introducir en una app, en una página web, comentarios que puede anotar un asesor de ventas. Toda esa información puede ser procesada y le podemos sacar ese valor para poderla embeder en un proceso de negocio y mejorarlo. ¿Cómo se ha habilitado todo eso tecnológicamente? Hay un montón de tecnologías, y aquí estamos viendo el landscape de las tecnologías de Big Data del 2012, que son en el fondo, las tecnologías, los triggers reales que han habilitado las ideas que os comentaba anteriormente. He puesto esta slide de 2012, pero lo que me gustaría es no profundizar o no particularizar en las tecnologías que hay, eso quizá lo haremos en el curso, sino en cómo esto ha ido evolucionando. Si recordáis, desde el 2012, 8 años, 9, desde entonces, este es el de 2020. 8 años más tarde, es, voy a decir, una locura. Es decir, esto ha explotado a un nivel de diversificación y de cantidad de tecnologías que puede llegar a ser tedioso o puede llegar a dificultar el acceso a toda esa información. ¿Eso es bueno? Un mercado en auge donde hay un montón de tecnologías genera eso, pero hay que ordenarlo. ¿Cómo veremos ese orden? Tenemos que pensar en cómo cualquier proyecto, por ejemplo, financiero, querrá trabajar con esa información a nivel de Big Data, y veremos a alto nivel cómo podemos trabajar con arquitecturas de referencia. Siempre tendremos unas fuentes de datos que podrán tener diversidad y ser distintas en cada caso de uso, en cada proyecto, pero conceptualmente existirán. Habrá que adquirir esos datos, habrá que almacenarlos, procesarlos, explotarlos y disponibilizarlos para que se puedan consumir. Y todo eso habrá que hacerlo con un gobierno de ese dato que ofrezca garantías, calidad, auditoría, trazabilidad sobre el mismo, pero a la vez con una arquitectura robusta, escalable y muchas veces basada en cloud por la flexibilidad inherente de este tipo de servicios. Veremos cómo mapea todo eso, cómo realmente está cambiando esas tecnologías y todos los proyectos son distintos y son particulares, pero comparten determinadas ideas y, digamos, principios básicos digamos, propios o comunes en el ámbito. Para terminar esta parte, me gustaría comentar que más allá de la tecnología, más allá de lo que estamos comentando, lo que realmente es relevante en los proyectos de Big Data, pero en cualquier proyecto, es el caso de uso, es el sentido de negocio, el retorno de inversión que pueda tener aplicar la tecnología. La tecnología per se no nos aporta nada, es más, puede llevarnos a caminos, digamos, tecnológicamente muy estimulantes, pero no a nivel de negocio. Siempre tenemos que priorizar qué casos de uso, digamos, en qué casuísticas aplica determinada tecnología y utilizarla como las herramientas que son, no como el fin. Y para ello, cerraré comentando muy rápidamente algunos casos de uso a nivel más del ámbito de finanzas, que es donde pondremos el foco. Siempre se han utilizado los datos, pero ahora tenemos una posibilidad de hacerlo a un nivel superior. Esa gestión de los riesgos que cualquier entidad financiera, aseguradora, banco quiere hacer, se puede hacer a otro nivel, porque tenemos datos y conocimiento de ese cliente totalmente diferencial. Eso nos permite retenerlo, nos permite mejorar la atención que le estamos dando. Ya no solo porque conocemos qué productos tiene y qué puede, porque cuando entra por la tienda estamos analizando la cámara que le está y vemos qué recorrido está haciendo por la oficina, cuánto tiempo hay de espera en una cola, cuánta gente tarda en ser atendida, y podemos mejorar esos procesos de modo que, digamos, podemos utilizar esas tecnologías para mejorar los procesos. Obviamente, toda la parte de cumplimiento normativo, la capacidad que tenemos para almacenar y procesar esa información nos permite eficientar mucho estos servicios, conocer mucho mejor nuestros clientes.
incluso hacer operaciones con unos tiempos de respuesta basados en ese streaming que comentábamos mucho mayores y optimizar en general recursos a nivel incluso de tecnológicos, de servidores, de recursos que estamos haciendo. Todo eso impacta en todos los sectores, pero en uno principalmente podría ser el sector financiero. Además, como hemos visto anteriormente, no solo mejora este tipo de casos de uso que podríamos llamar tradicionales, sino que se genera un ecosistema de empresas en el sector financiero, todas las fintechs, con normativas también europeas como puede ser PSD2, donde se generan negocios alrededor de esa capacidad de poder tener la información disponible y trabajar con ella. Aquí vemos agregadores financieros que en base a tener esa agregación pueden acceder incluso a prestar servicios financieros, dar préstamos a empresas que pueden ofrecer cambios de divisa, que pueden asesorar en base a conocer al usuario sobre posibles inversiones, que pueden incluso anticipar pagos, digamos, hacer fraccionamiento de pagos o pagos entre amigos o entre colectivos, ofrecer coberturas de seguros, criptomonedas, pagos con criptomonedas. Todos estos negocios ya no son mejorados por los datos, sino que son alrededor de la capacidad que nos dan los datos y las tecnologías de Big Data. Y por último, y con eso cederé el paso a mi compañero Marc, me gustaría también hablar de todas las empresas que no son originalmente en el sector financiero, que no generan un negocio propiamente financiero, pero que gracias a los datos que disponen de sus clientes están en disposición de introducirse en el sector financiero y hacer la competencia a los actores tradicionales con una capacidad competitiva muy alta. ¿Cuántos hacemos pagos con Google Pay o con Apple Pay? O todos hemos visto los servicios financieros que están ofreciendo redes sociales como Facebook. O cómo nos conocen retailers y nos financian como puede ser Amazon. Todo esto lo pueden hacer porque nos conocen muy bien, porque saben a dónde vamos, porque estamos en el dispositivo móvil, porque saben lo que pagamos, porque ven lo que nos interesa, los productos, con quién hablamos. En base a estos datos, a este conocimiento, eso les da una capacidad de penetración y de offering en el sector financiero que, de facto, nos está llegando estos días. Con esto, no sé, luego si hay alguna pregunta lo vemos, pero si os parece, le doy paso a mi compañero Marc para que cuente la parte más propiamente del curso y los contenidos que vamos a ver. Muy bien, gracias, Marc. Muy interesante. Os voy a explicar, cómo el Instituto de Estudios Financieros, ¿no? pone a nuestra disposición toda la formación en este ámbito de Big Data. En este caso concreto hablaremos de un programa de 2 cursos. Para arrancar, ofrecen un producto, digamos que sería introductorio, ¿no? En el que, pues bueno, a partir de aquí podemos ir profundizando, ¿no? En este curso introductorio, pues los conocimientos bases son aplicables, es cierto, como decía Marc, a todos los sectores. Lo que pasa es que, digamos que en este curso los casos de uso se han escogido específicamente, ¿no? para el sector financiero. O sea, como hemos visto con la explicación de Marc, en todos los sectores hay un patrón, ¿no? Siempre los casos de uso son muy parecidos, luego cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, en este curso, digamos que aplicaríamos la información basada en finanzas. Mostraríamos cómo estas organizaciones, ¿no? se organizan, valga la redundancia, en torno a los datos. Esta parte de poner el dato como el activo más importante que venimos viendo esta evolución desde hace unos cuantos años, donde hasta ahora no se le había dado importancia al dato. Luego pasamos a un momento en el que se empezaban a cargar datos, podríamos decir, sin saber cómo utilizarlos, y eso pues ha llevado, ¿no? a que tecnológicamente hayan tenido que aparecer pues, nuevas soluciones para poder analizar toda esa información, ¿no? Tanto a nivel de volumen, variedad, ¿no? y velocidad, como comentaba Marc.
Dentro de justo de este ámbito tecnológico, ¿no? Pues podemos ver algunas soluciones que veremos que se consideran pues, técnicas avanzadas de análisis y de inteligencia artificial, ¿no? Como pueden ser los modelos de entrenamiento, ¿no? Para aprendizaje de la propia máquina, ¿no? El propio sistema aprende de los datos que nosotros vamos proveyéndole para entrenarlo. El procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Para hacer que la máquina entienda el lenguaje humano, para que pueda interactuar directamente con una serie de algoritmos con el usuario final, ¿no? Todos conocemos el típico asistente que te aparece en cualquier página web, ¿no? Donde tú le puedes escribir y puede hasta mantener una conversación contigo, ¿no? En función de unos patrones previamente programados y luego te va derivando, ¿no? hasta la solución que necesites. Todo esto soportado pues, con todas las tecnologías, ¿no? Utilizadas en Big Data. En este curso se darán nociones para entender funcionalidades, ¿no? de qué puede proveer todos estos productos que hay en el mercado, una selección de los más importantes, ¿no? Los más relevantes, y cómo podréis aterrizar o quizá muchas veces entender que detrás de esta solución técnica se puede aplicar el caso de uso que todos conocéis, ¿no? en vuestro ámbito, ¿no? A partir de aquí, como veremos, ¿no? Los ecosistemas Hadoop, que como comentaba Marc, es digamos, la base de toda esta tecnología de Big Data. A nivel, un poco profundizaremos lo justo a nivel técnico para que entendáis cómo estos datos se almacenan, ¿no? Porque todos podamos estar en el mismo punto, ¿no? En el sentido de que antes los datos se almacenaban de formas clásicas en lo que puede ser un fichero o lo que puede ser una base de datos. Ahora se siguen almacenando en este tipo de soportes, pero pues hay una serie de ajustes que se han hecho y que van en esta línea, ¿no? Y donde, pues bueno, no solo veremos la parte teórica, ¿no? Sino, como os comentaba, hay una parte importante de casos prácticos, porque al final es como mejor se puede entender, ¿no? Con esa aplicabilidad y sobre todo para ver cómo están dando valor los datos, ¿no? A la organización. Al final estamos hablando de tecnologías con mucha inversión en muchos casos y organizaciones muy grandes, ¿no? Que hacen cambios incluso de mentalidad, ¿no? Y de adaptación de toda una organización completa. Entonces, los casos prácticos son verdaderamente reales para entender esos procesos, digamos, de transformación digital que las organizaciones están haciendo. ¿A quién va dirigido el curso? ¿Cuál es la audiencia, digamos, de este curso introductorio? Pues, bueno, el curso va dirigido a cualquier tipo de profesional, es decir, es un curso introductorio, es un curso en que se trabajan los conceptos desde una perspectiva de negocio. Desde el negocio se va entendiendo, ¿no? La aplicación a nivel tecnológico. Está dirigido pues, a profesionales de servicios financieros, como también de consultoría, ¿no? que trabajen para empresas de consultoría que dan servicio a profesionales financieros, así como profesionales también del ámbito técnico, ¿no? Gente que pues, bueno, tiene unos conocimientos y quiere actualizarse, ¿no? Y quiere ver cómo las nuevas soluciones, ¿no? Están adaptándose a los nuevos casos de uso y a las nuevas necesidades, ¿no? Como os decía, este es un curso introductorio. Luego os contaré brevemente el curso de especialización, ¿no? Digamos, el siguiente paso más allá. Pero esto sería, pues bueno, para sentar un poco las bases sobre la aplicación del Big Data en finanzas, que puede servir pues, como puente, ¿no? A una mayor especialización o puede servir en muchos casos pues, para tener esa visión general que requiere estar a lo mejor en una organización en la que ahora mismo está viendo este cambio, ¿no? Entonces, es interesante que todo el mundo esté un poco actualizado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque es algo que es una vorágine, ¿no? Y al final todas las organizaciones en mayor o menor medida están en fase quizá de adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Quizá pues, en algún caso de uso concreto o en una transformación ya más completa. En cuanto al contenido de esta sesión introductoria, de este curso introductorio, lo hemos dividido en 4 sesiones en un mes. Este curso son 12 horas en total. Para empezar, haremos una presentación de lo que es el Big Data, tecnologías, arquitecturas de referencia, partiendo de la base de lo que nos enseñaba Marc en los diagramas
pues ahondaremos un poquito más. Haremos también algún ejercicio práctico para familiarizarse con estos conceptos, con un ejemplo que sea fácil para todo el mundo, que sea sencillo, ¿no? Que nos resulte familiar. Y por último, pues bueno, ahondaremos en estas arquitecturas quizá para preparar la siguiente sesión, donde veremos dos de los 3 principales conceptos que ha comentado Marc, que son el volumen y la velocidad. Cómo procesamos información, cómo se gestionan grandes volúmenes de información en los clientes, la velocidad de procesamiento para ver cómo estos grandes volúmenes se procesan de forma que podamos introducir pues, capacidad en procesamiento real, en tiempo real. Veremos casos de usos propios de cómo los clientes están, digamos, aplicando estos conceptos, cómo conviven este tipo de tecnologías con las tecnologías clásicas. En el mundo financiero, ¿no? Pese a lo que podría parecer que son entornos muy estables, muy seguros, es un sector en el que se está innovando mucho. Digamos que las empresas tienen mucha necesidad de este tipo de explotación de datos y es algo pues, que con lo que nos encontramos, ¿no? Realmente, que tienen que juntar los requerimientos que tienen ahora mismo, ¿no? para dar valor a la información con los sistemas que tienen de toda la vida, ¿no? Podríamos decir. La tercera sesión veremos la tercera propiedad, que sería la variedad. Aquí trabajaremos lo que son las nuevas tecnologías que comentaba Marc, ¿no? De ya no solo registrar los datos o almacenar los datos con los formatos estructurados de siempre, ¿no? En fichero, en tabla o en campo, sino abrimos ese espectro a documentos, a texto libre, incluso a registros de audio, registros de vídeo, ¿no? Un poquito la diferencia de paradigma. Y, por último, veremos en una sesión de analítica, digamos, veríamos la última parte, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de lo que es propiamente la arquitectura, ¿no? Los sistemas informáticos donde esto se sustenta. Hemos visto cómo se procesan los datos y en esta última sesión lo que se verá es cómo se saca valor de ese dato para el usuario final, ¿no? Es decir, cómo se aplica pues, un análisis. Todos tenemos en mente, ¿no? Los típicos informes, cuadros de mando. Al final, toda esa información se tiene que seguir reportando a los usuarios o a los clientes de forma que lo puedan acceder, pero por debajo hay una tecnología distinta, ¿no? Entonces, veremos cómo se aplica, digamos, este mix, ¿no? de procesamiento y de visualización. Y, además, nos ahondaremos un poquito, daremos una pincelada a cómo se suele aplicar la inteligencia artificial, ¿no? en procesos, pues, bueno, que a veces pueden ser muy complejos, ¿no? Porque los clientes pues, tienen algunos procesos de negocio en que anteriormente no se habían metido y ahora, gracias a la inteligencia artificial, pues se ahorran muchos pasos. O también procesos como el día a día, ¿no? Que les permite pues, optimizar costes, aportar valor añadido y demás, ¿no? Muy bien. Y, bueno, en cuanto a los casos de uso, hemos añadido aquí un poquito el proceso, ¿no? que seguiremos para que entendáis cómo vamos a analizar un caso o los casos reales, ¿no? que presentemos en las sesiones. Lo vamos a hacer con esta metodología, ¿no? Primero veremos cómo se identifican las necesidades reales, ¿no? Cómo se conceptualiza una solución basada en Big Data a partir del requerimiento que tiene la organización, el usuario, el cliente, quien sea. Cómo de ahí se deriva una solución tecnológica. A partir de esta solución se hace el mapeo con las tecnologías pues, que en esa organización existan o las que tengan sentido, ¿no? Al final se tiene que proponer una solución, como decíamos, ¿no? Que sea escalable, que pueda tener ampliaciones a futuro si esta organización compra alguna otra organización, ¿no? Si adquiere más fuentes de datos. Al final, toda esta solución tiene que tener unas propiedades, ¿no? que le permitan ser modular, ¿no? Una vez hecha este análisis, veremos cómo se operativiza esta plataforma, es decir, esta plataforma ya se ha montado, quién accede a esta plataforma, quién la mantiene, cómo se amplía esta plataforma,
cómo se implementan los procesos de negocio sobre esta plataforma que eminentemente es tecnológica. Y, por último, la definición de la estrategia de implementar esta plataforma, ¿no? Es decir, cómo la organización se prepara para el cambio en términos de esfuerzo, en términos de la gestión del cambio, ¿no? Muchas veces uno de los impactos más grandes que hay es justo eso, ¿no? La organización es reacia a los cambios, ¿no? Por norma general. Si las cosas están muy maduras y están funcionando muy bien, la premisa es que no se toquen, ¿no? Entonces, veremos cómo impacta en los clientes y cómo se planifican este tipo de implementaciones. ¿De acuerdo? Y después que, pues bueno, una vez, digamos, dominados los conceptos del curso introductorio, el Instituto de Estudios Financieros lo que ofrece es ampliar un poquito más, ¿no? Entonces, se ofrece un curso de especialización. Este curso en concreto son 42 horas, se distribuyen en varias sesiones y las hemos agrupado en bloques. Para cada bloque, pues habrán varias sesiones. Y, bueno, sin entrar demasiado en detalles, tenéis aquí el contenido. El primer bloque, digamos, que giraría en torno del procesamiento de la información, ¿no? Ahondaríamos un poquito más en esas plataformas, ya se especificaría mucho más las tecnologías y se darían, pues, bueno, aquí hemos seleccionado algunas, pero obviamente esto es un mundo que va cambiando cada día y siempre, pues, bueno, hablamos, ¿no? de comparar unas con otras y el por qué unas y por qué no las otras, ¿no? El segundo bloque giraría en torno al procesamiento en tiempo real, algo que comentaba Marc, cada vez más los datos tienen que responder en tiempo y forma, ¿no? De una manera más inmediata. En el tercer bloque profundizaríamos en el tipo de datos no estructurados, ¿de acuerdo? Lo que tradicionalmente le llamábamos SQL, ¿no? Que eran las típicas tablas de bases de datos con campos. Ahora ya no es tan tradicional, por decir de alguna manera, y han aparecido nuevas estructuras que requieren ser explotadas o ser analizadas. Y, por último, en el ámbito de visualización, fijaos que la estructura del curso de especialización es la misma prácticamente que la del curso introductorio, simplemente pues vamos un poquito más hacia la profundidad. Veríamos la parte analítica, ¿no? Veríamos pues cómo toda esta información que hemos procesado metiéndonos en tiempo real, metiéndonos en nuevas estructuras y nuevas informaciones, cómo la explotamos, ¿no? Y cómo extraemos valor de la información, ¿no? Entonces, aquí veremos ejemplos reales pues, de cuadros de mando, veremos cómo la información puede explicar una historia, ¿no? Con storytelling, ejemplos reales de autoservicio, ¿no? De cómo poner a disposición del usuario final los datos para que él mismo juegue y se los cocine, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el objetivo, ¿no? de profundizar en este ámbito. Bueno, he ido lo más rápido que he podido para poder dejar unos 8 minutos de preguntas. Así que nada, cedo la palabra a Andrea. Gracias, Marc. Bueno, invito a la audiencia a lanzar preguntas que tengáis tanto sobre la primera parte que ha explicado Marc, de qué es el Big Data, cómo se está aplicando, como también a la parte más sobre lo que el Instituto de Estudio Financiero nos da la posibilidad de aprender o de cómo aprender sobre el Big Data. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, nos acaba de llegar al menos una en background. Marc, creo que tenemos una pregunta, ¿no? Que habla de, bueno, tenemos varios conceptos, el Big Data, la analítica avanzada, la inteligencia artificial, ¿no? Y todo parece mezclado. Lo que nos preguntan es, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Es el mismo marco común? ¿Cómo lo hablamos? No he profundizado en esto porque teníamos poco tiempo, pero si os fijáis, el primer landscape que he mostrado de 2012 se llamaba Landscape de Big Data. El de 2020 es Landscape de Big Data e Inteligencia Artificial. A día de hoy no se entiende una cosa sin la otra. Obviamente queremos almacenar esos datos, queremos tenerlos, queremos procesarlos, pero si no los explotamos y con la analítica le damos una vuelta de tuerca a esa explotación, nos quedamos a medias. Por lo tanto, a día de hoy, cualquier caso de uso de Big Data
debería entenderse, debería contemplar, digamos, de inicio cómo se va a explotar ese dato y, sobre todo, qué capacidades analíticas potencialmente, a lo mejor no en una primera fase, pero en fases iterativas se podrán incorporar para poderles sacar todo el jugo. Con eso pasamos de una reacción, de una capacidad reactiva o de conocimiento de lo que está pasando a una predictiva para poder estimar lo que va a venir e incluso prescriptiva. Deberías, o te sugiero, a nivel de modelado, que hagas determinadas acciones para maximizar ese impacto. Por tanto, está cada vez más entramado y en los proyectos, en las iniciativas que lanzan todas las organizaciones, se ve como una sola cosa ya. Gracias, Marc. Bueno, creo que tenemos otra pregunta que está más ligada, ¿no?, a cómo transformamos las organizaciones en organizaciones orientadas al dato. Bueno, en esta, si queréis, contesto yo, ¿no? Al final, transformar un banco, transformar una aseguradora a orientarse al dato se liga, ¿no?, a diferentes aspectos desde una visión primero de negocio, ¿no?, donde hay que identificar el valor del dato, cuáles son mis datos, mis casos de uso, ¿no? Y por eso también poder ligar todo. Pasa una parte donde tenemos que aterrizar, pues, estos valores de negocio, cómo gobernamos esta información y, por lo tanto, los conceptos de gobierno del dato, gestión del dato, qué servicios queremos ofrecer ligados al dato como organización. A partir de ahí, tenemos que pensar en cómo cambiamos la cultura de nuestra propia organización para que las personas que forman parte de nuestra organización sepan trabajar con datos. Y esto va de, pues, identificar, pues, qué tipo de necesidades tenemos a nivel formativo, a nivel de método de utilizo y también como organización, cómo nos capacitamos de este tipo de talento que trabaja con datos, que es talento que ahora está en el mercado, está creciendo en el mercado y además cómo lo retenemos, ¿no? Porque sabemos la competencia de ese tipo de perfiles y la demanda. Y por último, ¿no?, toda esta parte, toda esta visión de negocio, cómo se tiene que respaldar en una visión más tecnológica y, por lo tanto, definir cuál es mi arquitectura, cuál es mi método de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite la oportunidad de transformar nuestra organización en una organización data-driven, ¿vale? No sé si hay otras preguntas. No, creo que al igual hay una. Yo os preguntaría es decir, el sector financiero está claro que estamos hablando de datos siempre, ¿no? De forma, además, datos que siempre han sido estructurados, masivos, etcétera, pero en los últimos 10 años la irrupción de dispositivos móviles, ¿no?, de la digitalización, también nos lleva a que hay muchos datos que no están estructurados, tanto de redes sociales como de todo lo que hacemos en el móvil, ¿no? Las pantallas en las que miramos, los segundos en los que estamos en cada aplicación. Estos son datos también y que probablemente no están tan estructurados. Esto también, digamos, entraría dentro de, pues, lo que hay que aprender para, digamos, en Big Data en el sector financiero. ¿Cómo tratáis esta diferencia entre datos estructurados y no estructurados? Marc, si quieres. Yo diría que, por supuesto, es decir, toda esa información no estructurada es la que de algún modo nos permite dar un salto de calidad a la hora de procesar los datos. No estructurada y a veces, digamos, no estructurada, pero también no obvia. Es decir, un comentario de un cliente en un producto, digamos, un registro de una atención telefónica de un teleoperador que luego se pueda procesar y se pueda, digamos, mapear con comentarios anteriores y comportamientos de cliente, nos permite conocer mejor. Pero incluso si yo me estoy conectando a un portal desde un dispositivo fijo, un laptop, un ordenador, o desde un dispositivo móvil, desde una zona o desde otra, desde un terminal de alta gama o de baja gama, puede estar, digamos, embediendo información sobre mi propensión a comprar o a acceder a determinado servicio. Cuando toda esa información, la capacidad de poner en juego todo eso, maximiza la penetración que podamos tener en el mercado y lo atractivos que podamos ser a él. Sí que tenemos ahora una pregunta también en directo, que es
si va a cambiar el análisis fundamental aplicado a las compañías. Entiendo que se refiere, ¿no? La análisis transformación. bursátil, digamos, análisis de la valoración de las compañías, el análisis bursátil. Sí. Bueno, en ese sentido, ¿no? Yo creo que al final los métodos y las tecnologías, ¿no?, brindan la posibilidad de tener nuevas técnicas y nuevos procedimientos, ¿no? Que por lo tanto eso nos facilita. De hecho, hay modelos de negocios basados en esto y sobre todo, ¿no?, en el tipo de análisis financiero que se puede hacer y tanto desde la perspectiva también bursátil. O sea, en este sentido, ese tipo de tecnología y sobre todo la potencia de cálculo, la potencia de generar nuevos algoritmos que hace unos años no existían, ahora eso nos permite reducir este gap y transformarnos. Yo creo que los grandes operadores obviamente tienen un posicionamiento muy claro en el mercado, pero yo creo que ven eso como una oportunidad, pero también como un riesgo, porque veíamos la capacidad de obtener datos y conocer nuestro entorno, a lo mejor no entrando a través del sector financiero, puede representar una amenaza también para ellos. Una oportunidad de adaptar y de digamos, evolucionar su negocio, pero también que dé entrada pues, a tecnológicas o a startups que den servicios que de algún modo pues, les puedan ser, digamos, competitivos para ese mercado en el que se mueven. Bueno, gracias. Yo aquí añadiría... Sí. Dime. No, sobre el análisis fundamental. Yo aquí añadiría que la mayor parte o sea, el análisis se puede basar, ¿no?, en el análisis de información, ¿no? Lo que puede hacer el Big Data es complementar todo ese análisis funcional, porque al final tú puedes ampliar todo este tipo de información que necesitas para tu análisis fundamental, ¿no? Abarcas mucho más, puedes poner algoritmos que te remitan esa información. Puedes hacer prescripción o predicción, ¿no?, de qué puede pasar a futuro haciendo simulaciones, ¿no? Entonces, yo diría que también es un complemento que al final te permite meter en la coctelera mucha más información que te permita hacer ese análisis fundamental, ¿no? O sea, quizá no lo cambia, pero sí que te lo afina, ¿no?, un poquito más, porque al final tienes mucha más muestra estadística para hacer ese análisis fundamental, ¿no? Obviamente o por el momento no puedes sustituir el trabajo, ¿no?, del conocimiento del campo, pero apoya, ¿no? Igual que en otros campos como medicina, ¿no?, pues obviamente no sustituye el papel de un médico, pero sí que le aporta, ¿no?, todo un ecosistema alrededor que le da pues una accuracy, ¿no?, muy, muy alto, ¿no? Marc García, tenemos también una pregunta sobre la parte del curso y nos preguntan si después, o sea, si primero hay prerequisitos para hacer el primer curso y luego... Vale, y la otra es, ¿se puede hacer el segundo curso, el más técnico, sin haber hecho el primero? Sí, yo diría que no hay ningún prerequisito porque al final los cursos parten de digamos, de una diversidad de perfiles que se tiene en cuenta cualquier tipo de conocimiento, y te diría que la segunda parte del curso o el segundo curso se puede hacer sin conocimiento, o sea, sin haber hecho el primero, siempre y cuando tengas esos conocimientos, ¿no?, mínimos un poco de lo que es el Big Data y cómo está cambiando un poco la tecnología, ¿no? Entonces, podríamos decir que dependiendo, ¿no?, del nivel de cada persona o de los conocimientos previos que pueda tener. Gracias, Marc. Creo que tenemos una última pregunta que va ligada más bien a qué casos de uso se van a ver en el curso. No sé si, Marc Sangüesa, nos puedes explicar un poco cuáles vamos a ver, con algún ejemplo. Sí, yo diría, en el curso sobre... ¿Se me oye bien? Sí. Perdón, es que oía como un eco raro. No, digo que seguramente en el curso lo que vamos a intentar es ilustrar todas esas tecnologías con casos de usos, como comentaba Marc García anteriormente, y vamos a intentar buscar esos casos de uso, digamos, en la banca más tradicional, también ilustrando fintechs, pero buscando cómo con el Big Data se pueden cambiar esos procesos que probablemente profesionales de banca o técnicos que estéis, digamos, presentes, podáis mapear muy bien con vuestro día a día. Eso pasa, por ejemplo, por cómo las empresas pueden optimizar la cotización de determinados productos, pueden mejorar la clusterización de los clientes, pueden, en definitiva, mejorar sus procesos tradicionales gracias a todas estas palancas tecnológicas que nos aporta el Big Data y las capacidades analíticas asociadas a él. Ok. Gracias, Marc.
No sé si hay alguna pregunta más. No veo ninguna por el chat. Bueno, bueno, entiendo que la última pregunta es un poco sobre el contenido, ¿no? Bueno, un poco Sí. la idea era lo que os hemos explicado, pero Eloy, si quieres... Sí, no, yo creo que Marc Sangüesa ha dado la visión del Big Data, de qué es y las aplicaciones en las finanzas. Creo que hemos tenido más claro pues, toda la amplia variedad de casos de uso que pueda haber del Big Data en las finanzas y Marc García pues, digamos, también ha hecho diversas explicaciones y evidentemente también hemos explicado pues los dos cursos que hemos diseñado, preparado y que vamos a realizar en los próximos meses dentro del Instituto de Estudios Financieros. Yo me quedaría con como mensaje en el que el curso introductorio que habéis preparado realmente es para todos los públicos. O sea, digamos, me he dado cuenta de que el Big Data a nivel introductorio es muy necesario para que cualquier asesor financiero, para cualquier empleado de la industria financiera, digamos, digamos tenga presente, entienda qué es esto del Big Data, qué casos de uso, para entender que en su organización probablemente se está ya empezando a poner en marcha para, no sé si llegar a ser una data-driven company, como decía Andrea, pero al menos empezar a manejar datos y poder, pues eso, crear líneas de negocio o poder funcionar pues, o poder tomar decisiones gracias a los datos. Y al segundo curso que habéis preparado también veo que es absolutamente necesario porque digamos, esta actividad de Big Data va a dar empleo y digamos, sería ya para alguien que, pues las personas que quieran realmente empezar una carrera profesional en este mundo, pues que además combinado Big Data con finanzas, pues está claro que es una industria que dará muchos puestos de trabajo. Por tanto, pues para una visión de empleabilidad, el segundo curso más específico también es muy, digamos, muy adecuado. Muchísimas gracias, Andrea Cachapalla, director de los programas de Big Data del Instituto de Estudios Financieros, y Marc García Gea y Marc Sangüesa, pues el faculty, los profesores de estos dos programas, por la exposición brillante que hemos tenido en esta hora. A todos vosotros, pues gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil los contenidos de este webinar y os animamos pues a pedir más información para estos dos cursos, el introductorio y el avanzado, pues muy interesantes de Big Data. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.